Noticia de último minuto. Así reaccionó Mia Khalifa a la noticia de su fallecimiento. ¿Qué onda, héroes? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados, minuto a minuto. Como todos ustedes saben, si están suscritos a este canal, recientemente les compartí una noticia que impactó a todo el mundo, ya que en medios de comunicación, redes sociales y por todos lados se estaba difundiendo la noticia de que Mia Khalifa al parecer había fallecido. Pero ¿por qué se dio esta noticia o por qué empezó a correr este rumor? Fue bastante extraño, ya que no fue a partir de algún comunicado oficial directamente de la cuenta de Mia Khalifa o de alguna persona cercana a ella, sino que a través de su página oficial de Facebook. Esa página quedó en la categoría de In Memoriam o En Memoria, categoría que tiene Facebook, que da la oportunidad a las personas de etiquetar de esa manera su página para que sus allegados, seguidores, seres queridos y cualquier persona que entre a ver su perfil sepa que ha fallecido y de esa manera puedan publicarle algo bonito, algo con respeto, sobre todo para la familia del fallecido. Que la cuenta de Mia Khalifa haya aparecido en Memoria o In Memoriam en Facebook impactó a todo el mundo. Inmediatamente se dio a conocer la noticia, pero nadie sabía si era real o qué es lo que había pasado. Pero como sabemos, Facebook es una plataforma, una red social muy oficial, muy prestigiosa, muy popular, y que todos dudarían que jugaría con algo por el estilo, sobre todo viniendo de una página oficial, de una figura pública o de una celebridad como lo es Mia Khalifa. Así pasaron las horas y no se había desmentido nada. Mia Khalifa no había publicado nada en redes sociales y la duda se hacía cada vez más y más grande. Los seguidores de Mia Khalifa estaban devastados con esta noticia, aunque tenían la esperanza de que fuera simplemente un error o algo por el estilo. Pero como les menciono, héroes, el hecho de que la página oficial de Facebook se haya marcado así hacía muy verídica esta noticia, y aunque todos querían tomarlo como mentira o como que no estaba pasando por la confianza que le tienen a la red social Facebook, muchos ya estaban devastados ante esta noticia sin ni siquiera haberse confirmado de manera oficial en las redes sociales más activas de Mia Khalifa, como lo es Instagram. Pero afortunadamente ya se compartió una nueva noticia en medios de comunicación y se ha desmentido esta información. De hecho, ya lo pudieron ver en el título del video cómo reaccionó Mia Khalifa a la noticia de su fallecimiento, dando a entender de que todo fue un rumor y una equivocación. Afortunadamente Mia Khalifa sigue con vida, sigue con nosotros, pero les voy a explicar por qué ocurrió este error tan desagradable. Como tal, Mia Khalifa no mencionó este chisme o este rumor de la noticia de su fallecimiento, ni de que se hizo tendencia por esto en Twitter, sino que simplemente ella decidió retomar su vida completamente normal y reapareció en sus historias de Instagram, y de esta manera desmintió rotundamente los rumores de su fallecimiento. En una de estas historias de Instagram ella aparece con su mascota. Ellos están acostados en una cama, y en la segunda historia aparece Mia Khalifa mientras la está peinando un estilista. Como les menciono, ella como tal no salió a desmentir esta situación, no dijo nada directamente de este tema que se estaba hablando y que se viralizó en redes sociales, sino que simplemente siguió llevando su vida con completa normalidad, y ya todos se dieron cuenta de que Mia Khalifa simplemente hizo caso omiso a esta información, a esta noticia, a este chisme. No sabemos si realmente la noticia no le llegó como tal, si se encontraba haciendo alguna otra cuestión o simplemente le molestó tanto que decidió ignorarla. Hasta el momento no se ha aclarado de manera oficial qué fue lo que sucedió, pero los medios de comunicación están informando que todo indica, o las señales más contundentes de este desafortunado acontecimiento que ocurrió en la página de Facebook de Mia Khalifa, pudo haberse tratado de un hackeo, algo que yo ya les había mencionado en el video anterior donde les compartí esta noticia, que les recomiendo se suscriban al canal y activen la campana para que se enteren de toda la información que les estaré compartiendo todos los días sobre las noticias más virales y en tendencia alrededor de todo el mundo. Pero medios de comunicación están mencionando que posiblemente se trata de un hackeo, ya que al parecer no es la primera vez que le ha ocurrido esto a Mia Khalifa, sino que ya había pasado anteriormente por una situación similar, ya que los medios de comunicación están informando que a través de su cuenta de Twitter en el año 2020, Mia Khalifa tuvo que desmentir otros rumores de su fallecimiento que habían surgido con anterioridad en ese año. Afortunadamente, Mia Khalifa se encuentra bien. Mr. Tendencias se despide.